Yo creeré en tu propósito, caminaré aún en la oscuridad del mundo. Tu espíritu siempre me guiará, aunque el mundo diga que estoy loco, aunque vaya contra la corriente, aunque piensen que soy diferente, no me moveré. Es por fe que dice el débil fuerte soy. Es por fe que hay esperanza en una vida mejor. Confío en aquel que me dijo, difícil el camino, pero yo soy tu paz. Creo en la promesa que has dado, aunque sí se ha tardado, tú la cumplirás. Porque no hay nada que me separe, ya tú lo has dicho y así será. Aunque no vea, todo conoces, eres mi guía, tú mi compás. Es por fe que dice el débil fuerte soy. Es por fe que hay esperanza en una vida mejor. Es por fe que dice el débil fuerte soy. Es por fe que hay esperanza en una vida Ya, mejor. no es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. Amados hermanos, muy buenas noches. Les habla Henry González, miembro de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Colombia, y les saludo desde nuestra sede en Ciudad Berna, a la cual pertenezco, y les doy una cordial bienvenida a este programa Junto a la Mesa, que hoy vamos a tratar un tema muy interesante, y es hablar un poco de política, de los sistemas políticos que hay en Colombia, que hay en el mundo, y que nos van a orientar un poco de cara a las elecciones que se celebrarán en Colombia el próximo 29 de mayo. Quiero pedirles que leamos un pequeño texto de la Biblia para poder, a manera de introducción, ver lo que dice las Escrituras en torno a los gobiernos, en torno a las autoridades y a la necesidad de nosotros someternos a ella. Dice la Biblia en Romanos capítulo 13: sométase pues toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de bien de Dios para tu bien.
Este texto, como digo, pues habla de los gobiernos, habla de las autoridades y habla de nosotros que como cristianos debemos someternos a las autoridades. Pero ¿será que todas las autoridades están obrando bien, están gobernando bien? ¿Será que todas las autoridades, independientemente de cuál llegue a gobernar, gobernará de la misma manera? ¿O dependiendo del sistema político y del modelo político que planteen, variará para bien o para mal el gobierno? De eso vamos a hablar un poco en este programa. Les pido también que cerremos nuestros ojos, vamos a hacer una oración y enseguida les presentaré a mis invitados. Señor, en esta noche quiero darte gracias por tu bondad, por tu misericordia, por el cuidado que tienes de nosotros cada día, Señor. Gracias porque tus ojos están puestos sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas, y siempre tienes la intención de bendecirnos. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo nos conduce siempre a toda verdad. Nos lleva siempre, Señor, a obrar bien, o por lo menos a saber qué es lo correcto. Y yo te pido que tu Espíritu Santo en esta noche nos ilumine para poder entender, Señor, lo que es la política y cómo debemos nosotros entender este tema y hasta dónde un cristiano puede llegar con estos temas de la política. Te doy gracias, Señor, y pido tu bendición para mis invitados, para mí mismo, pero sobre todo, Señor, para cada hogar, para cada persona que nos ve y nos escucha desde su casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ahora sí quiero presentarles a nuestros invitados. En primer lugar, el hermano Juan Carlos Pardo, miembro de nuestra iglesia, profesor universitario, historiador y profesor de historia durante muchos años, quien ya nos ha acompañado en el programa. Buenas noches, hermano Juan Carlos. Gracias, muy buenas noches, Henry. Nuestro pastor Elías Uricoechea, pastor rector de nuestra iglesia Discípulos de Cristo. Pastor, bienvenido. Henry, qué bueno volver otra vez a estar junto a la mesa y compartir este interesante tema. Amén. Y nos acompaña también Edwin Calderón. Él es también miembro de la iglesia Discípulos de Cristo, pero es recurso pastoral en la naciente iglesia en el barrio Modelia, aquí en Bogotá. Bienvenido, Edwin. Henry, muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a todos. Muy bien, pues vamos a escuchar un canto para adorar a nuestro Dios y luego de esto, entonces entraremos de lleno en materia para hablar de sistemas políticos. En la oscuridad y en la tempestad, cuando el mundo se derrumba, ahí tú estás. Tu amor trae paz, puedo descansar, tu voz puedo escuchar, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Unidos somos más fuertes, nada nos podrá detener. Aunque la historia sea diferente, en ti vamos a creer. Y todo va a estar bien. Y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Esta dificultad también pasará. Mi mirada pongo en ti, en lo que tú harás. Fuerza tú me das, nunca fallarás. Me sostienes con tu mano, no me dejarás. No me dejarás. No me dejarás. No me dejarás. Unidos somos más fuertes, nada nos podrá detener. Aunque la historia sea diferente, en ti vamos
está cerca, aunque se nota lejos. Tu diseño aguanta como 80 días, pero te agotan menos. El silencio es audible, sentimientos sensibles. Puede que sea invisible tu fe, pero sé que no te dejo caer. Así que resiste, es todo cuestión de fe. Solo tú resistes, nada anda mal, solo es temporal. Tienes que confiar, hey, no dejes que tu barca en el mar se lo lleve el viento lento. Es solo un pretexto pa' que veas lo inmenso que es Dios. Sí, es real que la historia cambió, pero la canción de tu corazón no cambia, porque sabemos que todo va a estar bien. Se acerca la mañana, la noche se va, llega claridad, se acerca tu mañana. Todo va a estar bien, esto no se acaba, solo comienza una nueva historia. Y todo va a estar bien. Y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Sistemas políticos, ese es el tema de esta noche en nuestro programa Junto a la Mesa, y es el tema conveniente de tratar porque cada que sube un gobernante al poder en cualquier país como Colombia, pues tiene unas ideas políticas, tiene un modelo político a través del cual quiere guiarse y quisiera él desarrollar su programa de gobierno. Entonces, ¿qué es la política? Esa es la primera pregunta que yo le hago al historiador y al profesor universitario Juan Carlos Pardo. ¿Qué es exactamente la política? Cuando decimos política, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de posiciones y decisiones que se toman para orientar, sea un grupo o sea una sociedad. Decisiones de tipo económico, decisiones de tipo social, etc. Eso básicamente comprende la política. Y por supuesto la política también está relacionada con situaciones de poder. Por eso, digamos, es tan controvertida, porque el poder se puede, digamos, enfocar de diferentes maneras, y eso es lo que estamos viendo ahora en Colombia. Todo gobernante, como decía yo en la introducción, tiene un modelo político, todos llegan con unas ideas para gobernar o llegan y se les empieza a ocurrir cómo gobernar un país. Generalmente se parte de la ideología. Hay ideologías de diferente índole. Muchas de ellas vienen de la antigüedad, vienen de los clásicos, por ejemplo, de los griegos, de los romanos, inclusive hasta de los persas, y han evolucionado con el tiempo. Posteriormente, en la Edad Media y particularmente en la Edad Moderna, con la Revolución Francesa, muchas de esas ideologías, digamos, han calado, han evolucionado, y es lo que estamos viendo hoy en la actualidad. Pero definitivamente un político siempre tiene que tener una posición personal y hasta espiritual, diría yo, para ya empezar a mostrar lo que sería su proyecto futuro. Pero eso que usted dice es muy importante, hermano Juan Carlos. La política no es un invento nuevo, no es algo que nació, digamos, en la época posmoderna o en la edad contemporánea, sino que prácticamente que nace con el hombre. Dicen por ahí que el hombre es un animal político. Claro, porque es que si miramos, por ejemplo, el hombre primitivo, el hombre de las cavernas, que es un hecho científico, pues inicialmente tuvo que unirse en clanes para poder sobrevivir. Y en el momento de unirse en esos clanes, pues tuvieron que aparecer unos roles. Eso es lo que se llama civilización. ¿Qué es un país civilizado? ¿Qué es una sociedad civilizada? Es una sociedad en la cual hay unos roles, cada persona tiene su función y por supuesto hay unas relaciones de poder. Definitivamente sí, somos animales políticos. ¿Y la política es necesaria en toda sociedad, en cualquier cultura, independientemente de la prosperidad de un país o no, de la antigüedad o no de una nación? ¿Siempre a lo largo de la historia ha sido, digamos, necesaria la política como forma de gobierno, digámoslo así? Claro que sí, es que la palabra política, el contexto es mucho más amplio. En este caso, digamos que lo estamos manejando para formas de gobiernos. Pero recuerda, por ejemplo, que en una empresa hay unas políticas. Y del gerente o del presidente o de la junta directiva. Entonces la política siempre busca la organización, la posición y la toma de decisiones. Es algo inherente al ser humano que es gregario, que se organiza en comunidad. Pastor Elías, ¿usted cómo analiza este tema de la política?
De verdad, como dice el profe Juan Carlos, la política ha estado presente desde la antigüedad. Y aunque había modelos políticos primitivos, pero fue hasta el surgimiento de la Gran Grecia con la famosa polis y que se crea la eclesía, que fue la asamblea del pueblo, y algunos dicen que realmente ahí fue donde nació la democracia, pero complementando con lo que dice el profesor Juan Carlos, frente a tu pregunta, si la política es necesaria, considero que sí, porque a mí me parece que lo contrario al orden, a la organización, es lo que se llama anarquía. Sí, y en la Biblia encontramos que frente al fracaso de la monarquía, y hablábamos con el profe Juan Carlos que la monarquía no la estableció Dios, sino que fue un pedido del pueblo, porque todos los demás pueblos tenían reyes, menos Israel. Pero cuando fracasó la monarquía, el último versículo del libro de los Jueces dice: en aquel tiempo no había quien gobernar Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Lo que quiere decir que la anarquía es donde no hay orden, donde no hay gobierno, donde cada cual hace lo que le viene en gana. Y me imagino yo que puede haber tantas propuestas políticas o tantos sistemas políticos o tantos modelos de gobierno como personas hubieran. Me imagino que cada uno le puede imprimir una variación a un modelo político por más generalizado que sea. Claro que sí, Henry. Es que eso parte mucho también de la cultura y de las necesidades que tuvieron esas determinadas culturas, digamos, en épocas más primitivas. A uno les tocó el frío, a otros les tocó el calor, unos tuvieron recursos naturales más favorables, otros más desfavorables. Y a partir de eso se fueron organizando y se dio pues esta variedad que tenemos hoy. El pastor Elías mencionaba ahora la Grecia antigua y digamos, la democracia de la cual hablaron los filósofos griegos. ¿La democracia es el sistema más antiguo o había otros incluso más antiguos? No, yo creo que es más antiguo las bases de una monarquía inicialmente, sin lugar a dudas. Ahora, la democracia, o como la conocemos nosotros, se remonta a la antigua Grecia, pero acuérdense que es que nosotros no podemos hablar de Grecia como un todo. En Grecia era una cantidad de ciudades-estado, las polis, ¿cierto? Que eran independientes entre ellas, que peleaban entre ellas, y por lo tanto no se puede hablar como un país. Entonces, este fenómeno empieza particularmente en Atenas, demos pueblo, kratos gobierno, en la cual comienza a aparecer lo que se llama el concepto de ciudadanía. Ciudadanía es el que participa, que en ese caso era únicamente a los hombres de determinadas edades, pero que de alguna manera empieza a gestarse lo que es la democracia moderna. Bueno, aunque no vamos a entrar a detallar todos los sistemas políticos que puede haber en el mundo o que han existido en la historia, pero bueno, ya hemos mencionado varios, ¿no? La anarquía, por un lado, que el pastor Elías la mencionaba, sí, que es donde prácticamente todo el mundo hace lo que quiere, ¿no? Y creo, pastor, si no me equivoco, que eso fue lo que pasó durante la época de los jueces. Sí, perfectamente fue la época de los jueces y básicamente hubo cosas hasta que se hicieron en el nombre de Dios, legitimando eso como una acción divina. Pero considero que el principio bíblico es el orden, ¿no? Desde el mismo versículo 2 de Génesis dice: la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que el caos fue lo que dio resultado al orden, al cosmos, cuando Dios comenzó a ordenar al mundo y organizó un mundo bello y hermoso. Entonces, básicamente, considero que la anarquía es el resultado de la ausencia de Dios y de un verdadero orden. Usted mencionaba también la monarquía, porque además Israel como pueblo, lo que yo recuerdo es que ellos no siempre tuvieron rey. Llegó un momento en que se antojaron de tener rey, viendo que los otros pueblos también tenían rey. Eso nos podría hacer pensar que la monarquía es el gobierno que le gusta a Dios. Bueno, yo no creería, no me atrevería a decir eso. Lo que pasa es que tenemos que, por ejemplo, en el caso de Israel,
cuando rechaza el profeta Samuel, que era más o menos el que tenía la directriz del gobierno, hay que entender un poquito, hay que profundizar cómo era el proceso. Estudiosos judíos comentan que era tanto la revelación que se le daba al profeta como tal, pero había como un cuerpo consultivo. Había una democracia primitiva en Israel de personas que tomaban las decisiones. Además, acordémonos, y usted, Pastor Elías, me puede corregir si estoy errado, acuérdese cuando Yetro le dice a Moisés que Moisés estaba desesperando, juzgando a todo el mundo, y dice, ¿qué es lo que está haciendo? Escoja hombres sabios, Hay que etc. delegar. Yo creería que esa primitiva forma de gobierno pues se mantuvo hacia esa época. Entonces, ¿qué es lo que yo veo ahí? A partir de los estudios que hay, como le digo, lo que creo es que Israel lo que hizo fue retroceder. Israel tenía las bases de la democracia, pero no se dio cuenta. ¿Por qué? Una democracia basada ¿qué? En los principios de Dios, que de dónde venían del proceso del profeta Samuel. Y los 70 sabios, ¿no? Que son los que escoge Moisés, que tenían que ser hombres justos, gente íntegra, que administrara con justicia, y fue lo que le dijo su suegro, ¿no? Te vas a matar haciendo tú las cosas solas, es decir, el líder como el director de la orquesta, y esos sabios que, como dice el profe, ellos tenían con qué, porque realmente la monarquía se probó históricamente que es una forma de modelo que termina en la autocracia. Muy bien. A propósito de autocracia, algunos interpretan que si Dios dice, vosotros sois mi pueblo y yo soy vuestro Dios, está hablando de una teocracia. ¿Eso es una interpretación errada? Bueno, fíjense que cuando hablamos de teocracia, es decir, gobierno de Dios, más que un sistema terrenal, Dios quiere gobernar primero en nuestro corazón, que sería lo ideal, pero no que Dios gobierna desde el cielo los sistemas de este mundo, porque Jesús mismo dijo, cuando lo quisieron hacer rey, mi reino no es de este mundo. Pero fíjense que en el Padre Nuestro, Él dice, venga tu reino. ¿Dónde va a venir el reino? Al corazón de los hombres que lo abren para que Jesús sea su Kyrios, su Señor. Y al estar Jesucristo gobernando en nosotros, viviríamos no en una teocracia, sino en el reino de Dios en cada corazón, y viviríamos en un mundo justo como vivían los primeros cristianos, que no había ningún necesitado entre ellos. Entonces, si hablamos de teocracia, miren los países musulmanes, o como pasó en Guatemala con Ríos Montt, que hablaba de la teocracia, y él fue un dictador y era cristiano evangélico. Era evangélico, ¿no? Sí. Me gusta la expresión que la teocracia es en el corazón, el gobierno de Dios es en el corazón del hombre. Pero Edwin tenía una pregunta. Sí. Cuando en Romanos 13 habla de que las personas tienen que someterse a las autoridades, ¿se puede entender como que fue Dios quien creó la política y pide honrarla? El profe primero, yo creo. Bueno, se lo voy a contestar desde mi conocimiento, que no es tan teológico y tan profundo como el del pastor Elías. Acuérdese que se dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿cierto? Entonces, Dios lo que hace es fijar unas políticas. Si usted mira en la Biblia, Él establece unas directrices y unas políticas de lo que debe ser el buen comportamiento del ser humano. Más o menos lo que usted decía ahorita, Pastor Elías. Definitivamente Dios la creó. Y definitivamente sin política y sin orden, usted también lo decía ahora, pues no habría nada. Lo que tendríamos seríamos un caos. Y si vemos en la Biblia permanentemente, lo que está en la lucha es entre el orden y el caos. El orden y el caos. Definitivamente Dios la creó, sin duda. No sé qué diga mi pastor. Yo creo que hay dos puntos de vista cuando hablamos de política humana y política divina. Yo diría que el decálogo, los 10 mandamientos, que son mandatos, ordenanzas, diríamos es la política de Dios. Sí. Es la política de Dios. Sí, son políticas. Y en ese sentido estaríamos hablando de cómo Dios
se revela a nosotros para que seamos justos, le adoremos a Él, tengamos buena relación con el prójimo, honremos a padre y madre y no codiciemos lo que pertenece al otro, que es básicamente mi relación con Dios, mi relación con el prójimo, mi relación con la naturaleza y aún la relación con mi propio cuerpo, porque ahí habla del sábado para dar culto a Dios, pero también para dar gracias a Dios por el cuerpo, por el templo del Espíritu que nos ha dado. Pero otra cosa es la política desde el punto de vista humana, porque entonces ya es una política centrada en el hombre, diríamos, sería, ¿cómo decimos esto? El humanismo. El humanismo, exactamente. O sea, Dios puso en el corazón del hombre y El habló, germen. habló de Claro. la necesidad de tener una Claro, autoridad, sí. de tener un orden, de tener unas leyes que regulen toda sociedad, pero no necesariamente creó ningún sistema político, es lo que se podría entender. Exactamente. Lo que pasa es que ahí también hay algo muy interesante, Henry, Pastor Elías y Edwin. Cuando la gente pregunta, y a uno se lo preguntan todo el tiempo, Jesús, ¿qué tenía que ver con la política? Y si uno lo mira desde esta perspectiva, y la que usted habla ahorita, Pastor Elías, digamos, de la política de Dios, Jesús fue un sujeto político, pero no en el sentido que nosotros creemos, no en el sentido del gobierno. Fue un sujeto político porque ya vino a poner orden. Dijo, las políticas son estas, la salvación son por acá. Esto es, cuando Dios le dice, este es mi hijo en el que tengo complacencia, lo que está diciendo es, como decimos vulgarmente, por ahí es la vuelta, esta es la política, hay que seguirla y no se habla más. Muy bien. Bueno, y además creo que Jesús también, de manera indirecta, si se quiere, habló de esa necesidad de lo que leíamos de someterse a las autoridades, ¿no? Habló de los impuestos y dijo que había que pagar impuestos y pagó impuestos. Habló de los que están en los palacios, de los gobernantes, y a ellos también se sometió. Habló del Imperio Romano en el sentido de que los que creían que él venía para liberarlos del yugo romano, no había tal. Jesús nunca apoyó ninguna insurrección contra el Imperio Romano. O sea, de alguna manera creo que Jesús da muestras de que pues, la política es humana, es necesaria, pero no es necesariamente, como decía el pastor Elías, su reino. Mi reino no es de este mundo. Él venía a reinar, pero de otra manera distinta. Perfecto, Henry. A mí me parece que cuando Edwin pregunta que si Romanos capítulo 3 dice sométase a las autoridades, a mí me parece que el término clave aquí no es política, es autoridad. Y donde hay autoridad hay orden. Lo dijo el profe también, Dios estableció el orden desde la creación. Si no hay autoridad en un hogar, hay anarquía. Entonces Dios, más que establecer la política, estableció el orden y la autoridad. Y por eso se necesitan gobiernos. En el caso particular de Romanos 13, y lo dije yo antes de que tú llegaras comentando esto, que uno de los sistemas más corruptos, más opresores, fue el Imperio Romano. Y Jesús vivió, y tú lo mencionaste ahora, y pagó impuestos y todo. Y el Señor, cuando llegó, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, algo mucho más trascendente y poderoso que el poder de Roma. Y lo vimos aquí en la convención, que la famosa paz romana, Sí. que el mundo temblaba, pero ellos ofrecían la paz. Y Jesús, frente a esa propuesta de Roma, dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como Roma la da, yo os la doy. Por eso no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bueno, yo quisiera traerlos ahora a esta etapa más contemporánea de nosotros, porque lo que básicamente nosotros hemos conocido en nuestras generaciones pues es la democracia, ¿no? Que es lo que siempre, digamos, o en los últimos siglos nos ha, digamos, permitido una forma de gobierno en Colombia. Pero la gente hoy día entiende la política como similar a los partidos. Los partidos políticos no necesariamente es la misma política, son diferentes o es la expresión práctica de la política como tal. ¿Cómo podría uno ligar el tema partidos políticos con el tema política como un concepto y como una
necesidad, digamos, de la sociedad. Los partidos políticos, para expresarlo de una manera, digamos, más coloquial, son las políticas de la política. Los partidos políticos lo que hacen es tomar esas ideologías de las que hablábamos ahora para ponerlas en la práctica, en la praxis, en la acción, y a partir de ahí hacer propuestas. O sea, los partidos políticos son una consecuencia natural y una consecuencia lógica de la política, porque si no, entonces había lo que decía el pastor Elías ahora, habría anarquía. Entonces hay que poner orden a lo que se está hablando, cómo se está hablando, y como decía yo inicialmente, política no son solo decisiones, sino posiciones. Entonces, definitivamente, los partidos son necesarios. Es un proceso natural. Hoy hablamos nosotros o asociamos, digamos, la política o asociamos, digamos, los procesos electorales a escoger entre uno de esos movimientos o de esas propuestas políticas. Y hablamos, por ejemplo, de la izquierda, de la derecha, hablamos del socialismo, hablamos del centro, hablamos del progresismo. Yo quisiera que, digamos, tratáramos de delimitar o de entender un poquito conceptualmente qué es eso. Por ejemplo, la izquierda, el socialismo y el comunismo, ¿son lo mismo o son cosas distintas? Bueno, ¿O van por el mismo lado, por lo menos? Bueno, eso me lo pedía mi pastor ahora entre bambalinas. Definámoslo rápido. Primero hay que definir, digamos, la orientación, izquierda, derecha y centro. ¿De dónde vienen esos conceptos? Esos conceptos vienen de la Revolución Francesa. Cuando, digamos, los representantes del pueblo, los burgueses, porque es que la Revolución Francesa no fue entre ricos y pobres, fue entre burgueses, que son los dueños de medio de producción, que no tenían participación política. ¿Quiénes la tenían? Los aristócratas, o sea que eran descendientes de los dioses, ¿cierto? Ellos se alzan. Entonces es cuando, bueno, guillotinan a Luis XVI, María Antonieta, etcétera. Hay un vacío de poder. Se forman entonces como unos consejos. Y en esos consejos se da de una manera espontánea, ¿cierto? En ese orden natural que hablábamos ahora, desde las cavernas, se forman esos grupitos, esas roscas, en las cuales en el lado derecho están los revolucionarios, pero son los revolucionarios que de pronto tienen más dinero, que son los revolucionarios que tienen propiedades, que su pensamiento es más conservador y se hacen en la derecha. Quieren la revolución, pero una revolución, digamos, más lenta, que no atente contra sus intereses. Por el contrario, a la izquierda, de manera espontánea, se empiezan a reunir esos revolucionarios que son más radicales, que quieren coger, digamos, el triángulo ese de las clases sociales y darle la vuelta de una vez. Y por eso se guillotina a tanta gente, por eso aparece Robespierre. O sea, la Revolución Francesa fue extremadamente sangrienta. Llega Napoleón, la cosa se complica. Entonces, definitivamente, ahí es donde aparece lo que llamamos la derecha, que son el pensamiento más conservador, el pensamiento, digamos, del dinero, del capitalismo, y la izquierda, que son los que quieren, digamos, una participación mayor, aunque a veces no lo tienen clara. Posteriormente, en Inglaterra, aparecen lo que son las tendencias de centro, que en la actualidad se llama la tercera vía, y que en su momento el presidente Santos, en su viaje a Inglaterra, trató, que es lo que se llama la socialdemocracia, que lo podemos ver más adelante. Entonces, ya tenemos, digamos, esas tres orientaciones. ¿Qué ahora me preguntabas por el socialismo? Sí, la izquierda, el comunismo y el socialismo es lo mismo, porque uno como que a veces trata de asociar esas tres cosas en un solo definamos entonces concepto. qué es cada una rápidamente. ¿Qué es la derecha? La derecha es una orientación política que favorece a las élites, eso hay que decirlo directamente. Favorece generalmente a quien esté en la cúspide. Es una tendencia de pensamiento conservador, conservemos el sistema, no lo cambiamos porque como está bien, ¿cierto? Es una tendencia que defiende a capa y espada la propiedad privada, ¿cierto? Como base, ¿cierto? Y se articula en lo que yo, y se lo explicaba a mis estudiantes en la universidad, tanto ideológicamente se articula mucho en el pensamiento cristiano, en la actualidad, no estamos hablando de la actualidad, sí. En el pensamiento cristiano, digamos, la Iglesia Católica, ¿cierto? Muy radical en eso, Opus Dei, etcétera. Y los sectores radicales de las iglesias protestantes, porque las tenemos, ¿cierto, Pastor Elías? Hay muchos sectores radicales. Entonces, digamos que ahí es donde está la derecha, donde está, digamos, el pensamiento conservador, no avancemos mucho, mantengamos nuestro status quo, etcétera. Eso es la derecha. Pasemos a la izquierda actual. La izquierda es todo lo contrario. La izquierda lo que busca es entonces favorecer a los sectores, digamos, más afectados de la población. Lo que busca es una sociedad más equitativa, que el poder no esté concentrado, digamos, en esas élites, y generalmente se articula, mientras la derecha se articula, digamos, en ese pensamiento cristiano que hablábamos ahora, sea católico o protestante,
La izquierda se articula en lo que actualmente se llama el socialismo del siglo XXI, pero eso es básicamente un eufemismo, porque lo que hay de fondo son las tendencias clásicas y básicas de Carlos Marx, Federico Engels, ¿cierto? En el sentido de establecer dictaduras, que eso es lo que la gente no sabe. La izquierda busca la dictadura del proletariado. Por eso cuando vemos personajes como Maduro, personajes como Fidel, personajes como Ortega, la gente los llama dictadores y ellos siguen tranquilos porque es la dictadura del proletariado. Entonces, digamos, eso lo tenemos ahí. Y en el centro, digamos, se buscan, es una perspectiva más europea, más inglesa, italiana, alemana, los verdes, etcétera. Digamos que se busca como conciliar las dos posiciones, en las cuales, digamos, se evita el militarismo de las dos. La derecha es muy militarista, la izquierda también. Centro no, busca ser un poquito más pragmático. Centro también busca mantener un pensamiento más liberal, ¿cierto? Tanto en temas sexuales, en temas de inclusión, etcétera. Y se busca sociedades más equitativas. Y ya para cerrarte entonces, sociedades de derecha, por ejemplo, tuvimos lo que fue la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Sociedades de centro, por ejemplo, son sistemas políticos que también vienen de la ética del trabajo protestante, y usted me lo puede corregir ahora, Pastor Elías, que es lo que pasó en Suecia, lo que pasó en Noruega, en Dinamarca, que son países que ya se están alejando de Dios, pero definitivamente sus bases se dieron desde la ética del trabajo protestante. Tienen sociedades muy opulentas, sociedades muy organizadas, que realmente pues han sido la envidia de muchos, y sociedades de izquierda, pues lo que estamos viendo ahora, como dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis, lo que pasa con nuestros amigos venezolanos, lo que está pasando en Latinoamérica, el señor Boric, lo que nos puede llegar a Colombia, y por supuesto lo que pasó tanto en la revolución bolchevique como en la revolución china, recuerda usted, en 1949. Y digamos per se, un gobierno que sea de izquierda o de derecha o de centro, ¿es bueno o es malo? ¿O todo depende de cómo aplique ese gobierno los principios que dice defender su tendencia política, digamos? Bueno, en política hay un principio que dice que las cosas no son ni buenas ni malas en sí mismas. No estoy hablando de cristianismo, Pastor Elías. Ahora, y ojalá usted nos lo aclare ahorita. Las cosas no son ni buenas ni malas, sino depende del cristal con que se mire. Cuando tú me preguntabas inicialmente sobre las civilizaciones, a cada país le tocó, digamos, ¿cómo se llama esto? Un escenario. Entonces, cada país buscó solucionar su escenario y generó su propia ideología, que también están ahí las religiones. Entonces, en la India, por ejemplo, aparecían los Vedas. Ellos dicen que tienen 1 millón de dioses y digamos que sus políticas se articulan desde ahí. Para ellos eso es bueno, ¿cierto? Para nosotros como cristianos no es bueno. Están los musulmanes, etc. Entonces, digamos que esas políticas parten definitivamente de las necesidades propias y de las culturas, del desarrollo cultural que tienen. Pero definitivamente hay un trasfondo espiritual. Definitivamente hay un trasfondo espiritual. Y ahí es donde quiero que el Pastor Elías nos aclare un poquito eso. Porque, por ejemplo, yo veía, a mí me gustaba mucho escuchar al Pastor Darío Silva, y él cuando se refería a la India, y con esos sistemas políticos en la India, que supuestamente es una democracia, él hablaba de las potencias de miseria. Él decía, eso es una potencia de miseria, y es una aberración de la democracia, Pastor. Muy bien. Hablamos de socialismo, centro y derecha. Viéndolo con el lente, en mi caso yo como teólogo, la Biblia no legitima ninguno de esos sistemas, capitalista, comunista, socialista. La Biblia habla de la justicia. Ahora, tú preguntas también, ¿es bueno o es malo? A mí me parece que ningún sistema de gobierno capitalista, socialista, comunista responde a los principios bíblicos. Pero entiendo también, para hablar por ejemplo, del socialismo marxista, considero que donde está la parte crítica con nuestra forma de ver al hombre, de ver al mundo y ver la palabra de Dios. Porque se acuñó el término de Marx que la religión es el opio de los pueblos. Él tenía cierta razón, porque un momento en que la iglesia fue dueña no solamente
de la monarquía, pero del pensamiento de los seres humanos. Y había un dicho famoso en la Iglesia Católica que decía, si quieres preguntar algo, doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Y en el mundo de Lutero, prácticamente en un mundo analfabeta. Lo que quiere decir que el veneno que había en la propuesta de Marx era sacar a Dios del pensamiento del ser humano. Él lo menciona como religión, pero luego el socialismo marxista se convierte en un sistema ateo, con el cual los cristianos no podemos estar de acuerdo. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen lo malo, no saben hacer el bien. Entonces, borrar a Dios del pensamiento con una propuesta, entre comillas, social, no podemos estar de acuerdo. Ahora, no podemos estar tampoco de acuerdo con un capitalismo salvaje, que aunque se diga, creo en Dios, pero mi Dios es la riqueza, mi Dios es Mamón. Y podemos sacar una excusa. Somos los elegidos de Dios, lo que se llama en la filosofía norteamericana el destino manifiesto. Fuimos llamados para conquistar el mundo y somos el modelo, y Dios nos ha bendecido porque creemos en Dios. Pero creemos también en las armas, creemos en la violencia, creemos en oprimir a los que no piensan como nosotros. No fue así la iglesia que Cristo fundó, que no fue ni derecha, ni de izquierda, ni socialista, ni capitalista. Lo que es más, fue gente sencilla que predicaron el evangelio, pero es lindo leer el libro de los Hechos cuando dice, y no había ningún necesitado en la iglesia. Para mí, ese era un socialismo cristiano, donde Cristo era su centro, pero donde ellos compartían los bienes, donde había justicia. Y a mí me parece que la justicia social no es una propuesta de Marx, no es una propuesta del sistema norteamericano, del famoso sueño americano. La propuesta de justicia es de Dios. La Biblia dice, la justicia engrandece a las naciones, pero el pecado se convierte en afrenta, en ruina de los pueblos. Entonces todo sistema político es antropocéntrico, y es por eso que la iglesia es otra cosa, si es que es una iglesia que vive los postulados de Jesucristo. Edwin. Bueno, yo tengo una pregunta. Nosotros, como seres humanos, hacemos parte de una sociedad en la que tenemos que ser democráticos. Y a la pregunta de cuál de las dos líneas, en este caso las extremas, digamos el comunismo y la derecha, digamos que cómo se puede, o cuál sería el consejo para el pueblo cristiano, hacia cuál línea deberían ellos apuntar, teniendo claro que la libertad es el valor superlativo sobre cualquier cosa y el comunismo no lo permite. De hecho, oprime a las iglesias para que no se predique, o los vigilan. Entonces, en ese orden, ¿cuál sería la dirección para el pueblo cristiano? ¿Cuál sería la línea más acertada para que ellos se inclinen? Yo hablo desde la teología y luego el profe desde la historia. Ningún sistema político es el ideal. Y escuchando a una persona en algún momento, que yo respeto mucho por su forma de pensar, él dijo, entre todas escojamos la menos peor. Y en ese caso, la menos peor es la democracia. La democracia se ha dicho que es el gobierno del pueblo. Y hay una frase que la gente la ha convertido como si fuera palabra de Dios, que el gobierno del pueblo es el gobierno de Dios. Eso suena bonito, pero no necesariamente el pueblo. Eso lo hacían los romanos, Vox ¿Sí? Populi, Vox Dei. Eso, Vox Populi, Vox Dei. Y no necesariamente, porque por ejemplo cuando fueron a crucificar a Jesucristo, Pilato se las dio de vivo y dijo que decida el pueblo, y se lavó las manos y todos gritaron, crucifícale. Entonces, esa Vox Populi fue
la que eximió a un gobernante de asumir una posición. Pero yo considero, terminando, que, como decía Edwin, la libertad es un valor que recibimos de Dios. Y a mí me parece que entre todas la menos peor es la democracia. Y yo diría, por encima de todo, yo prefiero la democracia a cualquier sistema de gobierno. Pero te voy a dar un ejemplo latinoamericano. Ustedes saben que Mojica En Uruguay. Sí, fue un exguerrillero. Y él, en la cárcel, él lo dice en las entrevistas que le hacen, que él entendió en la cárcel que la violencia y las armas no eran el camino hacia la justicia. Y en una de las entrevistas que él dice, Mojica dice, yo no creo ya en el comunismo. Y él llega, después de salir de la cárcel, a ser presidente de Uruguay. Y una de las propuestas de él fue sencillamente, hay que vivir con lo que uno necesita. Y ustedes saben que él renunció a muchas de las... Andaba en un Volkswagen en el Palacio Presidencial. A muchas de las propuestas. Ahora, Mojica es un ateo, pero su vida ejemplar le dio estabilidad a Uruguay y se convirtió en un modelo de crecimiento económico lógico. Hubo otras políticas como la aprobación del aborto, del matrimonio homosexual, frente al cual nosotros tenemos una posición clara, no de homofobia ni de discriminación, sino unas posiciones bíblicas. Pero yo, por ejemplo, me encanta leer frases de este caballero, y es un ateo. Fíjense cómo él llegó a creer en la democracia habiendo sido un revolucionario marxista. En Estados Unidos, hermano Juan Carlos, están, digamos, más o menos, creo yo, bien delineados los principios que promulga tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata. En Colombia, digámoslo así, que el equivalente eran lo que durante muchas décadas o siglos quizás rigió a nuestro país, que fue el Partido Liberal y el Partido Conservador. Me da la impresión que esos partidos ya están muy desdibujados en Colombia, que ya no tienen realmente unos principios tan marcados y tan claros, sino que ahora pues existe el lentejismo y el transfugismo que llaman técnicamente, sí. Y es que ahora ya vendemos los principios y pasamos de un partido a otro por la simple, digamos, aspiración electoral. Te contesto y te lo uno con la pregunta que tú hacías ahora, Edwin. ¿Qué hacer? Y he sido profesor universitario de Historia Sociopolítica durante 23 años. Y es la pregunta que me han hecho muchos alumnos cristianos, porque yo siempre digo que soy cristiano. ¿Qué hacemos los cristianos con el tema de la política? Y cito entonces la Escritura. El pueblo se pierde por falta de conocimiento. Los cristianos que estamos llamados al reino de Él, que estamos llamados a tener poder, que estamos llamados, digamos, ojalá a dominar de una manera positiva, Pastor Elías, claro que sí, ¿cierto? Este loco mundo, no leemos, no estudiamos, entonces nos perdemos por falta de conocimiento. ¿Yo por dónde empezaría? Y es una recomendación a las personas que nos están escuchando. No vamos a tomar ahorita posiciones con las elecciones, pero sí entiendan que lo que está en juego es muy grave. Lo primero que hay que entender, cuáles son los sistemas políticos básicos, y ya te contesto liberal y conservador. Entonces, tenemos los socialismos, yo explicaba lo que era socialismo ahora, pero es que no todos los socialismos son iguales. La palabra socialismo quedó satanizada a partir de lo que pasó con Chávez, etc. Hay socialismos, hay un socialismo utópico, Pastor Elías, que usted lo ha escuchado, Tomás Moro, que él era cristiano, ¿no? Y fue ejecutado por Enrique VIII. Entonces, una utopía no es lo realizable, es una imagen de perfección sin dinámica fija. Es decir, sí, era una isla, pero nadie sabía cómo llegar a eso. Entonces, ¿qué sucede? Aparecen esos diferentes socialismos. Hay un socialismo que es el socialismo cristiano. Socialdemocracia. Que dio después a la socialdemocracia, Pastor Elías, pero al principio se llamó socialismo cristiano, que inclusive vino por Juan XXIII, que vino por la Iglesia Católica, Luigi Sturzo, y después se nutrió con los protestantes alemanes y fue el que permitió reconstruir Alemania e Italia después de la Segunda Guerra Mundial, que apoyaron a Hitler y que quedaron devastadas. Entonces, ese socialismo cristiano, que después la socialdemocracia. ¿Cuál es la socialdemocracia? Socialismo democrático, que fue de Edward Bernstein, que seguía a Marx,
pero decía, Marx es demasiado radical, Marx quiere que todos seamos pobres, ¿cierto? Que eso es lo que está en juego ahorita, todo el mundo pobre, y él lo que plantea es elevar el nivel de vida de las clases medias. No generemos pobres, sino subamos el nivel de vida, que fue lo que se logró en Suecia, Noruega, Dinamarca, pero con principios iniciales bíblicos protestantes. ¿Y cuál es el socialismo, digamos, que es el más cuestionado en este momento? Es el socialismo marxista. El socialismo marxista, lo que desemboca en el comunismo, ¿cierto? El comunismo lo que busca ya es una radicalización desde la dictadura del proletariado. Hay un dictador. Eso es lo que la gente no sabe cuando vota por la izquierda. Hay mucha gente que diga que está aterrorizada y está arrepentida por haber votado por Ortega. Nuestros amigos acá, lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando con Boric. Perú. Usted que está en los medios lo sabe, económicamente Boric, lo que está pasando en el Perú. Lo que no saben es que es una dictadura, es que es una dictadura. Algunas personas me decían, mire, es que las FARC perdieron su ideología. Le dije, nunca la perdieron. Esto es con una dictadura. Entonces, eso hay que entenderlo. Y la izquierda, y yo lo tengo que decir en este foro que ustedes me han dado, es absolutamente incompetente con el cristianismo, no es lo mismo. Un muchacho me decía por el Facebook, es que Cristo es justicia y aquí buscamos la justicia con la izquierda. Usted no sabe lo que está diciendo, se te pierdes por falta de conocimiento. O sea, la izquierda es totalmente la antítesis del cristianismo y en los países comunistas, en China lo están haciendo en este momento. China es un país que es un país dos sistemas, usted lo sabe, Henry. Es comunismo de Estado, pero es capitalismo económico. Y hay una persecución contra los cristianos, contra los ugures, contra todo el mundo. Ellos son anticlericales. Entonces, eso, digamos, para tomar decisiones como tales. Vamos al Partido Liberal y Conservador. ¿Qué es lo que ha pasado en Colombia? El conservadurismo, pues, venía de lo que era la derecha antigua, ¿cierto? ¿Se acuerda cómo se llamaba el papá? Laureano Gómez, ¿se acuerda? Laureano Gómez. De esa época, Pastor Elías. Ellos traían unas ideas que eran franquistas. Eso viene de la Segunda Guerra Mundial de Franco, que utilizaba conceptos cristianos católicos para establecer una dictadura, y eso viene por este señor Laureano Gómez, y fue lo que se trató de meter. Cuando usted mira lo que es la historia de Colombia en los años 20 y 30, los monseñores que estaban, digamos, en la arquidiócesis de Bogotá, se reunían, y eso está en cualquier libro de historia, se reunían con los líderes de la época y decían, usted va a gobernar en este periodo gobierna usted de tal a tal, de usted de tal a tal, y tuvimos una hegemonía conservadora y después tuvimos una hegemonía liberal. ¿Quiénes eran los conservadores entonces? La Iglesia Católica, el radicalismo, las élites. ¿Quiénes eran los liberales? Los masones. Si miramos, por ejemplo, en la historia de Colombia, lo que fue los fines del siglo XIX, vemos presidentes que tenían, los Estados Unidos de Colombia, presidentes que tenían 2 años de gobierno no más. Y si usted lo mira, todos eran masones, porque era el pensamiento que en ese momento era anticlerical y era en contra de la Iglesia Católica, pero no significaba que tuviera un componente social. Usted Digamos menciona- que esa fue la debilidad de esos dos partidos. Usted menciona un tema, digamos, que es la relación que ha tenido la Iglesia Católica, por lo menos en Colombia, con el Partido Conservador. Y es porque, de alguna manera, el Partido Conservador siempre ha vendido que ellos defienden, digamos, como muchos principios que se nos hacen cristianos. El rechazo al aborto, por ejemplo, el rechazo al homosexualismo, el derecho, digamos, el respeto a la autoridad, todo ese tipo de cosas que se nos asimilan mucho, digamos, a principios cristianos. Pero no necesariamente, al menos en esta época, el Partido Conservador sigue defendiendo eso o tiene todavía ese apoyo de la Iglesia, ¿o sí? No, el Partido Conservador definitivamente tiene el apoyo de la Iglesia y tiene también la intervención, y usted lo sabe, Pastor Elías, de las iglesias protestantes radicales, por supuesto no damos nombres, Por eso los mismos que se principios han que defienden. metido, claro, porque es que por sus frutos los conocen. En los púlpitos están metiendo los candidatos con el fin de darles ese apoyo, los están ungiendo. Digamos que lamentablemente la iglesia cristiana cayó en eso. No, definitivamente sí, el Partido Conservador se apoya mucho en esa parte y eso contaminó, a mi modo de ver, lo que está pasando ahora, digamos, con el proceso del uribismo y con el proceso de otros partidos que se están pegando, definitivamente en el sentido de que se considera sacro, entre comillas, se considera santo votar por la derecha y rechazar la izquierda. Creo que ahí hay una doble moral también.
Pastor. A ver, Henry, yo considero que como aquí hay posiciones en Colombia muy diversas y básicamente hay una polarización política y al mismo tiempo unas posiciones extremas de izquierda y de derecha. Yo te diría que frente a eso, si yo quiero ser equilibrado y como cristiano dar una orientación, por ejemplo, yo como pastor siempre he votado. Y he votado por diferentes personas, tanto conservadores como liberales, porque observo su vida, sus propuestas, pero el respeto que tienen por Dios y por la sociedad. En un sentido, yo podría decir que soy conservador. Conservador en las posiciones bíblicas que tienen que ver con la vida. Por ejemplo, estoy en contra de las armas. Estoy en contra del aborto. Estoy en contra de la injusticia. Estoy en contra del totalitarismo, sea de izquierda o sea de derecha, porque el profesor lo dijo, tuvimos una dictadura de ultraderecha en Chile, pero una dictadura de izquierda en Cuba. Pero soy liberal en otras cosas. Soy liberal frente a mi posición, ejemplo, con otras iglesias. Yo no pastoreo una iglesia anticatólica. Siempre me refiero a los católicos como mis hermanos católicos. En ese sentido, no promociono dentro de la iglesia el odio. Hay a media cuadra una iglesia adventista y unos hermanos de la iglesia pentecostal. Me refiero a ellos como los hermanos pentecostales, como los hermanos adventistas. ¿Por qué? Porque a mí me parece que mi fe en el Señor no me da permiso para atentar contra lo que otro cree. Yo tengo unas convicciones cristianas, teológicas y bíblicas. Eso también me lleva a ser respetuoso por el ateo, a ser respetuoso por el conservador, a ser respetuoso con el liberal y aún con el comunista. Yo he tenido diálogos con personas que se declaran comunistas y los respeto. Y a mí me parece que encasillarnos, yo soy de izquierda, soy de derecha, para mí no hemos entendido el Evangelio. Y me parece que la crítica pegó peor hacia Jesús. Era que Jesús se unía con gente despreciable, como los publicanos, que eran ciudadanos de segunda categoría para los judíos, que él se sentaba a comer, por ejemplo, con prostitutas y pecadores, y sencillamente Jesús no tenía reparo en vencer los prejuicios de la época, sencillamente porque no era ni de izquierda ni de derecha. Fue conservador en sus posiciones de justicia, pero fue liberal, aún en conversar con aquellos que estaban alineados con el poder romano y con el poder religioso de los judíos. Es por eso que yo amo tanto a Cristo y al Evangelio, porque Cristo no se dejó alinear con ninguna posición. Es más, entre uno de ellos estaba un par de celotes, que eran un movimiento revolucionario de la época. Las FARC de la época, el ELN sí, de la época. Era Pedro guerrilla, claro. y estaba Judas, que básicamente Judas nunca simpatizó con la cruz y Pedro medio tambaleó, pero el Señor lo afirmó. Entonces, por eso, predicar el Evangelio no es alinearse con ningún partido político. Y yo, por ejemplo, como pastor, no me atrevería a decirle a nadie, vote por fulano de tal, porque yo lo consideraría que no es una persona pensante. Y nuestra palabra de orientación es que seamos respetuosos, pero que al mismo tiempo escuchemos el lenguaje de lo que proponen y miremos cómo está su corazón, lleno de odio, lleno de rencor. Es una persona que hace trampas para llegar al poder, hay promesas falaces, o es una persona que de pronto lo vemos que está hablando desde
su experiencia, pero está hablando desde su sinceridad también. Hablaba usted, hermano Juan Carlos, ahora de cómo la Iglesia Católica, el clero, se sentó durante muchas décadas a definir gobierno con el Partido Conservador. En las últimas décadas, y no sé si estoy equivocado, pero es la percepción que yo tengo, que en la Iglesia protestante son un poco más abiertos a escuchar a candidatos liberales. No sé si tenga que ver con ese tema del respeto, de la libertad religiosa, de que ellos promulgan ese tipo de libertad. Es la sensación que tengo viendo muchas mega iglesias en donde terminan escuchando y haciendo incluso apoyos abiertos a candidatos presidenciales que en las últimas décadas llegaron al gobierno incluso y eran liberales. ¿Estaré equivocado en esa percepción? Yo creo que no está equivocado. Bueno, ellos juegan, mire, yo voy a decir algo que es muy fuerte, pero definitivamente pareciera que las iglesias o las mega iglesias están jugando con Dios y con el diablo, están jugando con candela. Yo lo que veo ahí son intereses, definitivamente. Ahí veo son intereses económicos e intereses políticos. El candidato que me favorece para mantener mi iglesia, para proyectarla, no me va a molestar la vida, ¿cierto? Porque lo que le decía, la izquierda es anticlerical, la izquierda viene contra el cristianismo, eso es de frente. Ellos dicen que es un invento pequeño burgués. Entonces, eso hay que decirlo. Entonces, lo que buscan es blindarse con esos candidatos. Mire lo que pasó, que a mi modo de ver fue vergonzoso con la alcaldía de Bogotá. Aparecieron los líderes de la mega iglesia, los pastores de todas las mega iglesias, rodearon al candidato, a un candidato específico, ¿recuerda usted? Que es el, ¿cómo se llama? Que era el nieto de un expresidente. ¿Se puede decir el nombre o nos volvemos sectarios, Pastor Elías? Mejor no para Mejor no, entonces no nos volvamos. Pero, y era el candidato, no es convertido, porque él no es convertido. Entonces, lo llevan a las iglesias, primero salen todos los pastores fotografiándose con él, que eso ya es un compromiso tremendo. Después lo llevan a las iglesias, se traen a un predicador argentino. El predicador argentino, perdóneme, montaron un espectáculo, ese predicador argentino lo unge, ¿cierto? Lo empieza, y le profetiza, ¿cierto? Sabemos de quiénes somos. Y después lo sacan al ruedo. ¿Cuál es el resultado? Se confundió totalmente el elector cristiano. Para mí, ¿cierto? Para mí, eso fue el tema que estamos viviendo ahora con nuestra alcaldesa, ¿cierto? Que la respetamos como autoridad, pero sabemos qué trasfondo espiritual hay ahí. Para mí esa fue una de las causas de que la alcaldesa llegara. Se confundió totalmente el electorado cristiano, porque es que también, Henry, se habla de que es que somos 9 millones de cristianos. Yo no sé dónde están sacando esas cifras, la verdad no sé. Sí. Es que están diciéndolo, Pastor Elías. Sí, hablan entre 10 y 12 millones. Que 10, que el pueblo cristiano. ¿Qué es el pueblo cristiano? Si vamos a la realidad, es como un concepto gaseoso, ahí como raro, y que si el pueblo se une, ¿cierto? Y que si el pueblo elige a un presidente cristiano, se nos arregló la vida. El paraíso terrenal 2, no, es perfectamente absurdo. Entonces, lo que yo veo ahí son intereses, perdóneme, intereses que de verdad, en los cuales las iglesias están mostrando realmente de qué es lo que quieren hacer, ¿sí me entiendes? Inclusive ya hay iglesias que o la esposa o el hijo no se lanza, no, porque es que cuando el justo gobierna, el pueblo se arregla, entonces yo soy el justo y yo soy el bueno. Definitivamente son intereses. Lamentablemente la iglesia está en una crisis muy grande y para mí es una situación de apostasía, creo que es la que usted habla mejor de eso. Bueno, no, el profesor ha dado una visión de la realidad que hemos vivido, ¿no? Por eso ver el pasado nos ayuda a reflexionar el presente, ¿no? Porque alguien ha dicho que quien no conoce y se olvida del pasado está condenado a repetirlo. Y en ese sentido, cuando tú le haces la pregunta al profe de que de alguna manera algunos abiertamente en el sector evangélico protestante se han unido a personas, pero fíjese, tú mencionas liberal, pero hay que hacer diferencia entre liberal, conservador y partido conservador y liberal, porque una cosa es tener un pensamiento liberal, y yo digo, yo puedo ser conservador en algunas cosas y liberal en otras. Y otra cosa es ser del partido, porque es que cuando nos alineamos en un partido, normalmente hay un cacique. Por ejemplo, aquí
hay un cacique del Partido Liberal y es lo que diga ese caballero. Y ahí lo están visitando todos. Con ¿no? todo Todos en el orden. respeto que Sí, se merece. sí. Entonces, entre comillas, hay algunos que son del Partido Liberal, pero son muy conservadores. De acuerdo. Y hay algunos que son del Partido Conservador y son liberales en pensamiento. Entonces, yo estoy de acuerdo con el profe en que muchas veces algunos líderes cristianos es al sol que más caliente. Así Pero el peor error que ha ocurrido en eso es que pastores que entendieron que un día Dios los llamó al pastorado, luego se han convertido en candidatos hasta la presidencia. Es más, un supuesto pastor por ahí estaba hasta en el movimiento también de alguien que conocemos de izquierda. Y es decir, a mí me parece que eso confunde mucho al pueblo. Claro. La iglesia y ningún líder cristiano, por más grande que sea la iglesia, no puede bautizar ni legitimar a ningún candidato, porque cuando lo hacemos, caemos en vergüenza. Y como dijo el profe, hablar de millones y millones de cristianos, yo diría, como pastor, ya con 50 años de experiencia, hay muchos asistentes a las reuniones de culto, asistentes, cristianos, yo no sé, en ese sentido, a mí me parece que cristiano no solamente es el que vive, sino el que entiende el evangelio, el que cuestiona y tiene una mente crítica frente aún al discurso de su pastor. Entonces, todos esos asistentes tienen su apetencia política y sus compromisos políticos, así vayan a la iglesia. Porque nos ayudó a ponerme a un hijo, me ayudó con una beca. Entonces ahí no cuenta el que vaya a una iglesia. Entonces eso es hacer cuentas alegres. Y al fin y al cabo, la iglesia no está para eso. Jesucristo vino a establecer su reino y le dijo a sus discípulos, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y el cristianismo y la iglesia han sobrevivido en situaciones de gobiernos totalitarios. Hay muchos cristianos en Ucrania, en Rusia, en China, y la iglesia sobrevivirá. Pero hasta donde sea posible debemos ser prudentes, porque alguien dijo que cada país tiene los gobernantes que se merecen. Así es. Edwin, usted iba a preguntarme. Sí, bueno, iba un aporte, me acuerdo mucho que Spurgeon le dijo a un príncipe en Inglaterra que si Dios lo había llamado a ser ministro, no se rebajara a ser rey. Sí, recuerdo. Y bueno, ese es el valor que nosotros entendemos de la predicación. Ahora, yo le agregaría una R a lo que el pastor Elías ahorita dijo. Él dijo que teníamos que ser respetuosos y por supuesto, así debe ser, pero también tenemos que ser responsables con lo que elegimos. Y una pregunta para el profesor. Nosotros, yo estoy del otro lado de la parte académica porque yo hago las tesis y los doctorados, usted es profesor. Y hay un cúmulo de universitarios que se han inclinado por la izquierda, pero usted ahorita decía un versículo que yo lo he tenido todo el tiempo en la mente. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si usted le dijera a todos esos jóvenes que estudiaran la historia que hay detrás para que no se volviera a repetir, ¿usted piensa que habría un cambio de opinión actual en la sociedad colombiana, especialmente con los jóvenes, en lo que tiene que ver con los movimientos políticos, específicamente el de izquierda? Con los jóvenes cristianos, quiero aclararte eso. No, incluso con los que no son cristianos, si conocieran la historia que hay, ¿habría algún cambio? Depende porque es que cuando una persona, hay un dicho que dice que no vemos las cosas como son, sino como somos. Cuando una persona, como dicen mis alumnos, se monta una película de la vida, se envidea, como dicen estos jóvenes de lo que estamos hablando, es muy difícil sacarlo de ahí. Y es lo que se llama el pensamiento mágico.
Y te lo voy a unir con otra de mis actividades, porque yo soy coach ontológico, soy coach corporativo, hago business coaching también. Y digamos que he tenido que enfrentar algo que Dios me ha mostrado, y le aseguro que es de Dios, que es lo que se llama el síndrome de Peter Pan. El síndrome de Peter Pan fue algo que viene de la psicología. Y el doctor Dan Kinley, ¿no?, lo conocí hace muchos años, etcétera, y muestra los niños que no quieren crecer, los hombres que no quieren crecer. En esa época, pues era la locura, no sé qué. Yo archivé el libro, pero cuando empecé a hacer coaching ya apareció el fenómeno de los millennials. ¿Y qué es lo que pasa con los millennials? Que son muchos de estos jóvenes que tienen poder de elección. El presidente de Chile es un millennial, si vamos a la realidad. Claro. Boric, y de ahí para abajo. Claro, tiene menos de 35 años. Claro, entonces, y cuando usted empieza a mirar que son niños grandes y han sido muy criticados, no quieren, ¿dónde se ve? No quieren compromisos, ¿cierto? No quieren relaciones de pareja, no quieren hijos, prefieren a los perros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces usted mira que estamos en una sociedad de niños grandes. O sea, el síndrome de Peter Pan, que yo lo tenía guardado cuando empecé el coaching, miércoles me tocó desempolvarlo, y es lo que estamos viendo. Ni hombres grandes que no quieren crecer y niñas que tampoco quieren crecer. Por eso el aborto y por eso el LGTB. No se identifican, no saben quiénes son. Entonces, uno de los rasgos del síndrome de Peter Pan. ¿Por qué se llama síndrome de Peter Pan? Porque el psicólogo lo hace con esta fantasía de Peter Pan, ¿no? Que es un mundo mágico, es un mundo mentiroso, nada que ver. Él habla del pensamiento mágico. Y ese es uno de los rasgos del Peter Pan, el pensamiento mágico. Y si usted mira, es el rasgo de los jóvenes de hoy y es el rasgo particularmente de los millennials. ¿Sí me entiende? Todo es mágico, para ellos todo es la magia. Entonces, ellos esperan un líder que les va a arreglar todo. Un líder que les va a dar el trabajo, porque para ellos el trabajo es un derecho, no un deber, ¿cierto? Entonces, les va a dar el trabajo que ellos quieren, la sociedad como ellos la quieren, una sociedad en la que hay pecado, una sociedad sin restricciones. Es ese pensamiento mágico. Entonces, lo primero que yo le diría a estos muchachos y que me han llegado en mis consultas de coaching es, primero ubíquese, porque lo primero que hacemos en el coaching, ¿usted quién es? A mí me llega mucha gente que, mire, me han llegado ejecutivos, altos ejecutivos, se me sientan al frente y me dicen, no sé quién soy. Yo me le río y le digo, tranquilo, que usted sí sabe. Lo que pasa es que lo cogió la coyuntura mal parqueado y se le vino el mundo, entonces y en eso consiste el proceso. La persona sale. Entonces, lo que le digo a los jóvenes que es, documentense primero. Tienen que buscar algo que, bueno, con el pastor tenemos alguna diferencia, la sanidad interior. Muchos de estos jóvenes son resentidos, vienen de hogares disfuncionales, vieron al papá pegándole a la mamá, cascándole, como decimos vulgarmente, tuvieron que intervenir, la mamá sola. Usted lo decía en una prédica, que la mujer, en últimas, es la mujer berraca, y me disculpa el término, usted lo dijo en una prédica en estos domingos, hace lo que sea, pero saca a los chinos adelante. Así le toque un muérgano. Lo cito a usted, Pastor Elías. Entonces, lo que vemos ahí es que hay una gran confusión de valores desde lo básico. ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? ¿Cierto? ¿Para dónde vamos? Entonces, primero, ubíquese. 1. 2. Entienda, lea. ¿Quién lo decía? Jaime Garzón, que es uno de los grandes dioses de esta generación. Amigo periodista, hágase bachiller, decía él. Hablando de que ni los periodistas teníamos buen conocimiento. Claro. Bueno, yo quisiera, porque el tiempo ya va pasando, recoger en una última pregunta algo de conclusiones y algo de consejos, digamos, para el pueblo cristiano. Y se los pongo de la siguiente manera. Actualmente hay también, digámoslo así, una polarización en la gente entre los que son defensores a ultranza de cualquiera de los candidatos o de los movimientos políticos o de las tendencias políticas del momento, y en el otro extremo están quienes dicen no me importa la política, ni siquiera voy a votar, eso no sirve para nada ir a votar, ni participar, ni hacerle campaña a uno o al otro. Y eso nos ha llevado a que efectivamente en las elecciones tradicionalmente tenemos más del 60% de abstencionismo y muchos más que también votan, él no sabe o no responde, o votó en blanco, o ni siquiera saben por quién votar y marcan mal el voto. ¿Qué hacer? Y que esa sea como la conclusión y la recomendación para nuestro pueblo cristiano frente a esto que está ligado con lo que preguntaba Edwin, el conocimiento, lo que usted mencionaba.
digamos, está bien, y más nosotros como pueblo cristiano, a la luz del texto que leíamos inicialmente de sométase toda persona a toda autoridad, está bien ser, digamos, defensor a ultranza de un sistema político o de un partido político en particular o de un candidato en particular, o está bien ser apático y decir no me importa para nada que escojan los demás y yo simplemente me someto, o cuál podría ser la posición, digamos, de un cristiano frente a este, digámoslo así, caos que existe en cuanto a la identidad, en cuanto al atractivo y en cuanto al no saber qué hacer frente a la política. Mire, yo se lo contesto otra vez desde Jesucristo como sujeto político, porque Jesucristo dice, imitadme a mí, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. El hombre, ya tenemos que hacer y uno va mirando a ver, ¿no? Dónde se está y dónde no. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente ahí es conocer muy bien a cabalidad qué es ser cristiano. Porque es que si vamos, usted lo decía, hay una cantidad de asistentes. Usted se pone a hacer, por ejemplo, una encuesta a ver qué es lo que llamamos cristiano en la sociedad. Es una persona que asiste, que aceptó al Señor, que ya entonces cambió la misa por el culto. Pero cuando usted se pone a hablar con las personas más allá, yo siempre he dicho, el cristiano promedio es un teólogo aficionado, que empieza a tomar, Pastor Elías, de todo lado esto y empieza a armar un discurso, lo mete en redes sociales y no tiene ni idea de lo que está diciendo. Entonces terminamos en un sancocho, que eso es lo que hace a la gente sacarla. Entonces tenemos un problema ahí de qué es ser cristiano. Y creo que ahí hay una grandísima responsabilidad de los líderes, de los pastores, y eso lo sabe usted bien, Pastor Elías, qué es lo que se está transmitiendo de las iglesias. Porque es que miremos también qué es lo que hay en las iglesias. Personas que fueron llamadas, que tienen unos llamados unos más profundos que otros. Usted lo decía ahorita, llevo 50 años, pues me le quito el sombrero porque hay que, ¿cierto? Pero hay una cantidad, yo he visto mucho, y en los años 80 pasó eso mucho, Pastor Elías, inicialmente. En los 80s y los 90s, cuando se cambia la Constitución, aparece la libertad de cultos, mucha gente empezó a ser pastor, porque es que todo el mundo tenía que ser pastor, ¿cierto? El Señor me mostró que usted tiene que hacer esto, y terminamos en ese sancocho. Y para mí hay una cantidad de gente impreparada en los grandes liderazgos de la iglesia que se está llevando al pueblo, y se cumple lamentablemente eso que dice la Biblia, de ciegos guiando ciegos. Entonces, para mí el problema de los cristianos es endémico, tanto por lo que están recibiendo en la iglesia, porque la iglesia tiene que asumir un compromiso. Y Jesucristo nos invitó a que, Pastor Elías, a asumir compromisos. Entonces, si yo tomo una posición como la que, dentro de lo que usted plantea, a mí no me importa que, por ejemplo, hay los testigos de Jehová, lo digo francamente, ellos no votan. Yo cuestiono eso mucho. Nosotros estamos llamados a influir y a tomar decisiones. Y eso aparece en la Biblia todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, si yo no asumo mi responsabilidad, le estoy fallando a Jesucristo porque no lo estoy imitando. Y ahí después, cuando esté en la presencia de Dios, téngase duro porque ahí fallamos. Si por el otro lado tomo una posición radical, como muchas iglesias, en la cual ponen el candidato y ponen la foto, pues hombre, yo creo que estamos cayendo en un error, y eso usted me lo aclara, que se llama idolatría. ¿Qué opina usted, Pastor Elías? Bueno, me parece que la pregunta de Henry, tu respuesta fue buena. Yo diría, el cristiano jamás puede ser neutral. Utilizando en términos de Juan, es una persona tibia. Y yo diría que está viviendo el síndrome del avestruz, que mete su cabeza pequeñita en la arena y deja todo su cuerpo grandote por fuera. Nos metemos en la iglesia a rezar o a orar y decimos que decidan otros por mí, yo solamente me limito a orar. Yo creo que todos los cristianos, y lo he enseñado donde soy pastor, debemos votar con inteligencia, sin odio, sin sectarismo y sin hacer una política partidista. Pero considero también que en esta situación que estamos viviendo, debemos también confiar, orar, porque creemos, la Biblia dice que debemos orar por los gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente. Lo que quiero decir es que hay una acción espiritual, porque yo confío en lo que dice la palabra también. Dios pone y quita reyes. Lógico, Él no va a hablarle al oído por quién debe votar, pero sí
nosotros tomamos una acción espiritual, yo creo en eso, pero creo también en que yo tengo que decidir, yo tengo que tomar partido. Jesús tomó partido, él denunció la injusticia y el mensaje de Jesucristo, aunque fue de reconciliación, pero hay una palabra que él dice, mire, yo no he venido a traer paz a la tierra, he venido a meter fuego. ¿Cuál es el fuego? ¿Qué fuego? El fuego del amor, el fuego del perdón, el fuego de la paz. Y ustedes saben que muchos que propusieron la paz, como Martin Luther King y tantos otros, murieron acribillados, porque su mensaje era un mensaje claro, por el centro del pastel, hablando de Jesucristo y de la reconciliación entre Dios y los hombres. Yo creo que lo peor que está viviendo Colombia es esta horrible polarización. Y yo quiero decirles con libertad, yo voté por algunas personas que hoy me he arrepentido de haber votado por ellos, porque somos seres humanos. Y yo no me caso con ningún candidato político, porque puede ser 4 años bueno y los otros 4 se engrandece, se llena de soberbia y tristemente pues quedamos desencantados. Edwin, ¿algún comentario? Sí, para creo cerrar? que lo resumo bien diciendo a todos y a los jóvenes que tomemos partido sin pertenecer a ningún partido. O sea, actuemos porque también eso ha dividido mucho a la iglesia. Ojalá tomemos partido sin pertenecer a ninguno de esos partidos. De acuerdo. Pues muy bien, y este programa que hemos desarrollado hoy nos sirve, digamos, de base para un segundo programa que vamos a hacer en el mes de mayo, aquí en Junto a la Mesa. Y ahí ya vamos a tratar de precisar un poco, Pastor Elías, si quieres, déles un poquito el abrebocas o la punta, digamos, para dejarlos tentados a ver el programa, porque creo que va a ser el complemento de este y va a ser muy importante porque va a ser muy práctico en la coyuntura política que estamos viviendo en Colombia. Y precisamente es antes de la primera vuelta. Vamos a estar hablando acerca de 12 consejos cómo votar. Y si nos alcanza el tiempo, tocaremos un poquito de los 10 principios que la iglesia debe tener para votar bien. Me parece bien. Vamos a invitar a una persona que yo respeto mucho, es un teólogo, el pastor Nelson Martínez, desde luego que el profe está invitado. Gracias. Él va a tener pues la voz cantante, pero considero que él es una persona muy sabia, muy equilibrada, y vamos a hablar de esos 12 consejos cómo votar. Muy bueno. Solamente voy a dejar una pregunta en el ambiente. Hoy no mencionamos candidatos. De hecho, frenamos por ahí una intención de mencionarlos. Respetamos la autoridad. La pregunta es, ¿será que en el próximo programa, cuando vamos a hablar de cómo escoger un buen candidato, cómo votar sabiamente, nombraremos candidatos, tiraremos línea pastoral de por quién votar? No vamos a contestar eso ahora, lo vamos a contestar en el próximo programa y los dejaré pues muy tentados entonces para verlo en el segundo jueves de mayo, pastor. Tercero. En el tercer jueves, o sea, ya muy pegadito a las elecciones. Y yo sé que eso va a ayudar mucho al pueblo cristiano para tomar una decisión sabia con base en lo que hablamos hoy. Pues quiero darle las gracias a todos. Gracias, hermano Juan Carlos, por su participación. Gracias. Al pastor Elías, muchas gracias por sus luces pastorales y Y teológicas. por supuesto a ti, porque eres un excelente entrevistador. Claro. Muchas gracias. También, a Edwin Calderón, que nos ha acompañado hoy desde la iglesia en Modelia. Muchas gracias también. Y siempre se me olvida hoy no darle las gracias a John Rojas, nuestro ingeniero que tras bambalinas hace posible que lleguemos hasta sus hogares con este programa tan interesante. Muchas gracias a todos y quiero antes de despedir el programa pues que el pastor Elías nos lleve en una oración sobre este tema. Muchas gracias a todos y con la oración del pastor Elías quedamos despedidos, esperando que Dios bendiga sus hogares y deje en nuestro corazón pues estas enseñanzas que hemos recibido hoy. Muchas gracias.
Señor, humildemente queremos venir delante de ti y darte gracias por este país maravilloso donde nacimos. Amamos a Colombia, pero primero te amamos a ti. Y es por eso que queremos pedirte, Señor, que en estos próximos meses, cuando tomaremos decisiones trascendentales, tú nos ayudes a elegir bien y que en esta última etapa, Señor, de estas propuestas, de entrevistas, de debates, oh Dios, yo te quiero pedir que toque los corazones y que podamos ver claramente cuál es la persona que ha de asumir esta responsabilidad tan grande. Señor, te pedimos por nuestro presidente que está terminando. Ayúdalo y bendícelo, y a su familia, pero también a quien regirá los destinos de Colombia a partir del 7 de agosto. Como pueblo cristiano estamos comprometidos, pero queremos y seguiremos confiando en ti, porque tú eres nuestro Dios. Señor, esta noche échanos tu bendición, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Amén.